Hay un olor que nunca olvidé. El olor del cabello de mis hijos esa mañana. Todavía lo siento. 10 años después. Lo siento aquí, justo en el pecho, como si nunca se hubiera ido. Sofía tenía 6 años. Mateo, 4. Y yo los abracé en el andén como si quisiera guardarlos dentro de mí para el viaje. Como si pudiera llevármelos de esa manera. No podía. Solo podía llevarme eso. El olor. El peso de sus cuerpitos contra el mío. El sonido de la voz de Sofía diciéndome: «Mami, ¿cuándo vuelves?», con esa calma que solo tienen los niños que todavía no entienden la distancia. Le dije que pronto. Mentí. No porque quisiera mentirle, sino porque yo misma no sabía la respuesta. Tenía un boleto de ida, una maleta con ropa de segunda mano, $200 que habíamos juntado entre toda la familia y una dirección escrita a mano en un papel doblado 4 veces que llevaba en el brasier, porque tenía miedo de perderlo. Eso era todo lo que tenía. Eso era todo lo que era en ese momento. Una mujer con una maleta y un papel. Cuando el avión despegó y vi las luces de la ciudad haciéndose pequeñas debajo de mí, no lloré. No podía llorarme el dolor todavía. Necesitaba ese dolor intacto. Necesitaba guardarlo bien guardado para poder seguir caminando cuando llegara al otro lado. Porque lo que yo no sabía esa noche, lo que nadie me dijo con suficiente claridad, es que ese otro lado iba a romperme de maneras que yo ni siquiera había imaginado, y que también iba a reconstruirme, pedazo por pedazo, con mis propias manos. Esta es mi historia, y si te quedas, te la cuento toda, sin adornos, sin mentiras, tal como fue. El primer golpe, el frío físico. Cuando salí del aeropuerto, el frío me golpeó en la cara como una bofetada. Y yo pensé, bien, así empieza. Venía de un país donde el calor es normal, donde el aire huele a tierra mojada después de la lluvia, donde uno puede salir a la calle en enero con una camiseta y sentirse bien. Aquí no. Aquí el frío no solo estaba afuera, estaba en las miradas de la gente, estaba en el idioma que no entendía, en los carteles que no podía leer, en el metro que tomé equivocado 3 veces antes de llegar a la dirección del papel. Eran las 11 de la noche cuando toqué la puerta de ese apartamento. Me abrió una señora que tampoco hablaba español. Me señaló una habitación al fondo del pasillo, un cuarto pequeño con una cama de una plaza, un armario sin puertas y una ventana que daba a una pared de ladrillo. Ese era mi nuevo hogar, 300 euros al mes que debía pagar al final de cada semana. Me acosté en esa cama con el abrigo puesto, porque hacía frío y porque sentía que sin el abrigo era demasiado poco lo que tenía alrededor. Y me puse a contar el dinero. $200 menos el boleto de metro, menos algo que había comido en el aeropuerto, porque no había comido nada en 12 horas. Me quedaban poco más de 170. Tenía que encontrar trabajo antes de que se acabara eso. No había plan B. El idioma como muro invisible. Lo más difícil no fue el frío. Lo más difícil fue el silencio. No el silencio de estar sola, que también, sino el silencio de estar rodeada de gente y no poder decir absolutamente nada. Yo no hablaba bien el idioma local. Sabía algunas palabras, frases sueltas aprendidas de videos en YouTube en el avión. Pero en el mundo real, el idioma no funciona igual que en los videos. La gente habla rápido, con acento, con palabras que no están en ningún diccionario.
La primera vez que fui a comprar pan, la señora de la panadería me preguntó algo que no entendí. ¿Le sonreí? Ella repitió. Yo volví a sonreír. Ella suspiró, me dio el pan, tomó el dinero y no volvió a mirarme. Y yo salí de ahí con el pan en la mano y una vergüenza tan grande que me costaba respirar. Esa vergüenza fue mi compañera de cuarto durante mucho tiempo. Me acompañaba a comprar, me acompañaba al médico, me acompañaba en el trabajo. Porque sentirte muda en un mundo que no para de hablar es una de las formas más solitarias de existir que he conocido. El primer trabajo, invisible en casas de lujo. La primera semana conseguí trabajo limpiando casas a través de una señora que conocí en una iglesia latina. No porque yo supiera mucho de limpiar. En casas siempre limpié, pero no era mi profesión. Era lo que había, era lo que necesitaba hacer. Y lo hice. Mi primer día fue en un apartamento enorme, 3 pisos, 5 habitaciones, una cocina más grande que todo el apartamento donde me había criado de niña. La dueña me explicó lo que había que hacer con una lista en papel. Señalaba, yo asentía. Aunque no entendiera todo, asentía. Y me puse a trabajar. Limpié durante 7 horas sin parar. A las 4 de la tarde, la señora llegó a revisar. Pasó el dedo por un mueble. Frunció el ceño. Volvió a pasarlo. Y sin decirme nada, fue a buscar un trapo y limpió esa superficie otra vez frente a mí. Como si yo no estuviera. Como si fuera parte de la decoración. Esa noche en el metro de regreso a mi cuartito, me pregunté cuántas veces iba a tener que hacerme invisible para poder sobrevivir. La respuesta llegó sola. Las veces que hiciera falta. La primera llamada. Mentir para protegerlos. Los llamé esa noche. Sofía contestó. Mami, ¿cómo estás? ¿Ya tienes casa bonita? Y yo, desde ese cuartito con la pared de ladrillo y el armario sin puertas, le dije que sí. Le dije que estaba muy bien, que la ciudad era preciosa, que pronto les iba a mandar fotos. Mateo se puso al teléfono y me dijo que en el colegio habían aprendido a sumar. Yo le dije que era el niño más listo del mundo. Me dijo que lo extrañaba. Le dije que yo también. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de ladrillo durante mucho tiempo, sin llorar. Todavía no podía. Tenía miedo de que si empezaba, no pudiera parar. Y no podía darme el lujo de perder eso. No todavía. El cansancio que no aparece en las fotos. Hay una versión de la historia de las inmigrantes que se cuenta mucho. La de la mujer fuerte, la guerrera, la que no se rinde. Y esa mujer existe. Yo la conozco, porque a veces era yo. Pero también existe la otra. La que a las 11 de la noche, después de 10 horas limpiando casas ajenas, se sienta en el baño compartido del apartamento, abre el grifo del agua para que el ruido tape el sonido y llora, no porque sea débil, sino porque el cuerpo tiene un límite, porque las manos agrietadas duelen de verdad, no de manera metafórica, porque la espalda cargando cubos de agua y bolsas de basura manda señales al cerebro que el cerebro no puede ignorar para siempre. Porque extrañar a tus hijos todos los días es un dolor físico que nadie ve, pero que está ahí, justo debajo del esternón, como una piedra que no se mueve. Esa mujer también era yo, las dos al mismo tiempo, y nadie me había dicho que podía hacer las dos cosas a la vez. La noche del dinero. Hay una noche que recuerdo con demasiada claridad. Era enero, el frío más duro del año. Llevaba 5 meses aquí. Ese mes había enviado todo lo que tenía a casa porque Sofía necesitaba unas botas nuevas para el colegio. Y la maestra había dicho que sin botas adecuadas no podía entrar al comedor en invierno. Todo lo que tenía. Me quedé con lo justo para el metro de esa semana. Y cuando llegué a la cocina compartida del apartamento esa noche a preparar algo de comer, abrí mi cajita de comida en el refrigerador
y vi que estaba casi vacía. Había media lata de atún, arroz crudo y nada más. Me senté en el piso de la cocina con la media lata de atún y comí sin calentar nada, porque encender la hornilla costaba gas y el gas estaba medido. Y mientras comía, en el teléfono que tenía apoyado en la pared, vi la foto de Sofía con sus botas nuevas que mi mamá me había mandado. Estaba sonriendo de oreja a oreja, orgullosa de sus botas. Y yo, en el piso de una cocina en otro continente, comiendo atún frío, pensé, esto vale. Esto vale. Repítelo hasta que lo creas. Esto vale. El trabajo que me rompió. El segundo año conseguí trabajo en un hotel, limpieza de habitaciones. Era más dinero que las casas particulares, más estable, con contrato, que era algo que en ese momento sentía como un logro enorme. Pero era también más duro. 40 habitaciones por turno, 8 horas, 30 minutos de pausa para comer. Sábanas, toallas, baños, aspiradora, pasar el mopas, reponer amenidades. 40 veces. Y hay algo que nadie te cuenta de limpiar habitaciones de hotel. Lo que la gente deja. No me refiero a la suciedad, aunque también. Me refiero a lo que dejan sin darse cuenta. Fotos de sus familias en la mesa de noche, medicamentos, libros con páginas marcadas, ropa ordenada de la manera en que solo tú sabes ordenar tu ropa. Y yo, mientras hacía la cama de esa familia desconocida, pensaba en mis hijos, en la cama que mi mamá les hacía en casa, en si dormían bien, en si Mateo ya no tenía pesadillas, que tenía pesadillas cuando era pequeño y me pedía que me quedara hasta que se durmiera. ¿Quién se quedaba con él ahora? Mi mamá, gracias a Dios, mi mamá, pero no era yo. Y eso me pesaba todos los días. La primera traición, el hombre que prometió ayudar. Aquí viene algo que cuesta contar, porque durante mucho tiempo sentí vergüenza. No debería sentirla, lo sé ahora, pero entonces sí. A los 9 meses de haber llegado, conocí a un hombre, también latinoamericano, con acento diferente al mío, pero latinoamericano. Me habló con amabilidad, me ayudó a entender papeles que yo no entendía, me explicó cómo funcionaba el transporte, qué barrios eran más seguros, dónde había tiendas donde vendían cosas de nuestra tierra. Empezamos a hablar todos los días, y yo, que llevaba 9 meses sin que nadie me hablara de verdad, sin que nadie me viera, sin que nadie me tratara como una persona y no como una herramienta de limpieza, confié. Fue un error. No voy a dar detalles porque no los merece. Solo voy a decir esto. Hay personas que buscan mujeres solas, recién llegadas, vulnerables, que no conocen el sistema, que no saben sus derechos, que tienen miedo de hacer preguntas. Las buscan con precisión. Y cuando yo entendí lo que estaba pasando, lo que había estado pasando durante semanas, me encerré en mi cuartito durante 2 días. No contesté el teléfono, no comí, me quedé mirando el techo pensando en cómo pudo más el miedo a la soledad que el sentido común. Y luego me levanté, me bañé, me fui a trabajar, porque no tenía otra opción. Mis hijos necesitaban que yo me levantara. El bautizo que vi por pantalla. El tercer año Mateo hizo su primera comunión. Yo lo vi por videollamada. Me levanté a las 4 de la mañana porque con la diferencia horaria, si no me levantaba a las 4 no lo veía. Lo vi entrar a la iglesia de la mano de mi mamá, con su ternito beige que mi mamá le había comprado, con el pelo peinado hacia atrás con gel, como le ponía yo cuando era pequeñito. Lo vi recibir la hostia. Lo vi salir sonriendo y buscar con los ojos a la cámara, porque sabía que yo estaba ahí, del otro lado. Y me dijo, «Mami, ¿te ves en el teléfono de la abuela?» Y yo le dije, «Sí, mijo, te veo todo». Pero no lo estaba viendo todo. Estaba viendo un rectángulo de 7 pulgadas. No estaba oliendo el incienso de la iglesia. No estaba escuchando el órgano de verdad. No estaba ahí cuando se cayó corriendo después, que mi mamá me contó que se cayó y se raspó la rodilla. No estaba para soplarle la rodilla. Eso nadie te lo dice cuando decides irte. Que la distancia no solo te aleja de los momentos grandes, te aleja de los pequeños también. Y son los pequeños los que más duelen. La noche que casi no continuó. Hay una noche que no le conté a nadie durante años.
Era diciembre, el cuarto diciembre sin ellos. Había tenido un turno doble en el hotel porque una compañera se había enfermado y necesitaban cubrir. 16 horas. Llegué al apartamento a las 2 de la mañana. Tenía los pies en carne viva. Literalmente. Se me había formado una ampolla debajo del talón derecho que había reventado y seguía caminando encima de eso. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en 4 años pensé en serio en irme. No en irme a casa, que eso también lo pensaba todos los días, sino en irme de verdad, en decir, no puedo más. En reconocer que quizás me había equivocado, que quizás la idea de que desde lejos podía darles una vida mejor era una mentira que me habían contado o que yo misma me había contado para poder tomar el avión esa mañana en el aeropuerto. Me quedé ahí, en el borde de la cama, con los pies en carne viva, pensando eso, y entonces sonó el teléfono. Era Sofía. Eran las 9 de la noche allá. Debería estar dormida. Contesté. Mami, no podía dormir sin decirte que te amo. Eso fue todo. Eso fue todo lo que dijo. Y yo colgué el teléfono 5 minutos después y me curé la ampolla con lo que tenía, me puse calcetines limpios y decidí que mañana seguía. Porque ella había llamado. Porque a veces la fuerza no viene de adentro. A veces viene de una llamada de 9 de la noche de una niña de 9 años que no podía dormir sin decirte que te ama. El cambio que empezó en mi cabeza. Después de esa noche, algo cambió. No de manera dramática, no como en las películas donde hay un momento de iluminación y todo se transforma. Fue más silencioso que eso. Fue darme cuenta de que yo había llegado aquí con un plan, y que el plan no era simplemente sobrevivir, era construir algo. Y yo había estado tan ocupada sobreviviendo que se me había olvidado construir. Así que empecé a pensar diferente. Ya no, ¿cómo llego al fin de mes?, sino, ¿qué necesito aprender para que el año que viene sea diferente a este? Es un cambio pequeño en la pregunta, pero cambia todo en la dirección. El español que me salvó y el idioma que tuve que aprender. El 5º año me inscribí en clases de idioma. Sí, yo sé, tardé, pero en los primeros años no tenía tiempo ni energía para nada que no fuera trabajar, dormir, llamar a mis hijos y volver a trabajar. Me inscribí en un curso municipal que costaba poco, 2 noches a la semana de 7 a 9 de la noche, después del trabajo. La primera clase llegué con la ropa del hotel todavía puesta. No me había dado tiempo de cambiar. Me senté al lado de una señora de Bangladesh, que tampoco hablaba bien el idioma. No teníamos ninguna lengua en común, pero nos reímos mucho juntas con los errores que cometíamos. Y eso fue suficiente para que me quedara. Fui cada semana durante 2 años, con cansancio, con frío, con días en que lo último que quería hacer era salir del apartamento otra vez después de un turno doble. Pero fui. Y cuando el idioma empezó a abrirse, cuando empecé a entender lo que la gente me decía, cuando pude responder sin tartamudear de vergüenza, el mundo cambió de tamaño. Dejé de ser invisible, empecé a existir. La primera amiga de verdad. En el curso de idioma conocí a Fátima, marroquí, 42 años, madre de 3 hijos también sola, también limpiando. La primera vez que la vi no pensé nada especial. La segunda vez que la vi me ayudó a entender una instrucción de la profesora que yo no había entendido. La tercera vez que la vi, salimos a tomar un café después de clase y estuvimos hablando hasta la medianoche. En un español roto entre las dos, riéndonos de nuestros errores, contándonos pedazos de nuestras historias. Fátima me enseñó algo que me tomó tiempo entender. Me enseñó que la comunidad se construye, no te llega sola. Tienes que buscarla, tienes que reconocerla cuando aparece y tienes que cuidarla cuando la encuentras. Porque estar sola en otro país, sin una sola persona que te conozca de verdad, es una forma de morir lentamente que no aparece en ningún diagnóstico médico. Fátima me salvó de eso. El primer ahorro real. El 6º año, por primera vez, no gasté todo lo que gané. Guardé dinero. No mucho,
Una cantidad pequeña que a alguien de aquí le parecería ridícula, pero para mí era el primer ladrillo. Lo puse en una cuenta separada que abrí específicamente para eso. Una cuenta que bauticé mentalmente con el nombre de mis hijos. Cada vez que pensaba en sacar ese dinero para algo, pensaba en el nombre de esa cuenta y no lo sacaba. Lo dejaba ahí, creciendo despacio, como todo lo que vale la pena. La idea que empezó en una conversación. Un día, en el vestuario del hotel antes del turno, escuché a dos compañeras hablar de una mujer que había montado su propia empresa de limpieza. No una empresa grande, una pequeña, ella sola al principio, pero era suya. Nadie le decía cómo limpiar. Nadie la miraba con ese gesto de supervisora que te hace sentir menos. Ella decidía sus horarios. Ella ponía sus precios. Ella elegía sus clientes. Llegué a casa esa noche y no pude dormir pensando en eso. Me puse a buscar en internet cómo se registra una empresa aquí, cuánto cuesta, qué papeles necesito. Pasé 3 noches buscando esa información. Me di cuenta de que tenía el conocimiento. 7 años limpiando. Sabía hacerlo bien. Sabía qué productos usar para qué superficie. Sabía cómo organizar el trabajo para ser eficiente. Sabía qué esperaban los clientes. Me faltaba el papel. Y el papel se conseguía. El miedo que tuve que mirar a los ojos. Aquí quiero ser honesta con algo. Tuve miedo. Mucho miedo. El emprendimiento en un país que no es el tuyo, en un idioma que no es el tuyo, con un sistema legal que todavía no entiendes del todo, es aterrador. Y yo había conocido a mujeres que lo habían intentado y no les había salido bien. Había visto cómo perdían el dinero que habían ahorrado con tanto sacrificio, cómo tenían que empezar otra vez desde cero. Eso me daba terror. Pero también me pregunté algo. ¿Cuál era el peor escenario si me iba mal? Volver a trabajar limpiando para otros, lo que ya hacía. No perdía nada que no tuviera ya. Y esa pregunta me liberó del miedo suficiente para dar el primer paso. El primer cliente que conseguí sola. El primer cliente me lo conseguí yo. No fue por recomendación, no fue por agencia. Fue porque una tarde, saliendo del metro, vi un cartel en un tablón de anuncios del supermercado que buscaba servicio de limpieza para una oficina pequeña. Arranqué el papel con el número. Llegué a casa, practiqué lo que iba a decir. Lo practiqué en voz alta frente al espejo. Al día siguiente llamé. Me temblaba la voz, pero hablé. Me explicaron lo que necesitaban. Les expliqué lo que podía ofrecer. Me preguntaron el precio. Di un precio. Me dijeron que sí. Esa noche llamé a mis hijos y les dije que tenía una noticia buena. No les dije cuál. No quería adelantarme. Pero sí les dije que algo estaba cambiando. Que mami estaba construyendo algo. La llamada que cambió todo lo que creía haber construido. El 7º año, mi mamá me llamó un martes, a las 3 de la tarde, que no era su hora de llamar. Cuando el teléfono sonó y vi que era ella, sentí algo en el estómago que todavía no sé nombrar bien. Me dijo que Sofía había tenido un problema en el colegio. No un problema académico. Un problema con un grupo de chicos que la había estado molestando durante semanas y que ella no me había dicho nada para no preocuparme. Mi hija de 13 años había estado aguantando algo sola durante semanas para no preocuparme. Me quedé sin palabras, no de tristeza solamente, de algo más complicado que tristeza, de rabia, de culpa, de una mezcla que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Le dije a mi mamá que esa noche hablaba con Sofía. Llamé a las 9. Sofía contestó y empezó a decir: «Mami, estoy bien, no te preocupes», antes de que yo dijera nada. Y yo le dije: Para un momento. No me digas que estás bien si no estás bien. No tienes que protegerme a mí. Yo soy la mamá aquí». Hubo un silencio. Y entonces empezó a llorar. Y yo lloré con ella, desde otro continente,
con el teléfono pegado a la oreja y las manos apretando el aparato como si pudiera llegar a través del cable. Esa noche no dormí. La pregunta que no puedes resolver con dinero. Al día siguiente fui al trabajo como siempre, pero me pasé el turno pensando en una sola cosa. ¿Para qué? No como desespero, no como derrumbe, como pregunta real que merecía respuesta real. ¿Para qué estaba aquí? Yo había venido para darles una vida mejor, pero mi hija estaba sufriendo algo sola, porque tenía miedo de preocuparme. Mi hijo había crecido. Ya no tenía pesadillas, pero tampoco venía corriendo a contarme las cosas buenas. Había aprendido a procesar solo, porque así fue criado, con una mamá que estaba, pero no estaba. ¿Una vida mejor era solo dinero? ¿O una vida mejor incluía que su mamá estuviera cuando la necesitaban? Esa pregunta me estuvo persiguiendo semanas. La conversación que tuve conmigo misma. Hay conversaciones que tienes contigo misma que valen más que cualquier cosa que alguien de afuera te pueda decir. Yo tuve esa conversación sola, una tarde, sentada en un banco de un parque que estaba cerca del apartamento. Me dije, ya llevas 7 años. Llegaste con $200 y un papel con una dirección. Hoy tienes una empresa pequeña. Tienes documentación en regla, tienes ahorros, tienes clientes que te llaman por tu nombre y te dan las gracias. ¿Cuándo es suficiente para volver? ¿O siempre va a haber una razón para quedarse un poco más? Y luego me dije otra cosa. Que quizás el error había sido pensar en esto como un destino, como me voy, consigo el dinero, vuelvo. Que la vida de inmigrante no funciona así. Que había una opción diferente. No volver y cerrar esta etapa, sino traerlos. El plan que empecé a construir en serio esa tarde en el parque, empecé a calcular, en serio, con papel, con números reales. ¿Cuánto necesitaba para que mi mamá, Sofía y Mateo pudieran venir? ¿Qué papeles necesitaba tramitar? ¿Cuánto tiempo tardaba el proceso? Llegué al apartamento y pasé la noche buscando información. No era sencillo. Nunca es sencillo. Pero tampoco era imposible. Y yo ya sabía que entre sencillo e imposible había un espacio enorme donde habían ocurrido todas las cosas importantes de mi vida. El error que casi me cuesta todo. Pero aquí cometí un error caro. Contraté a alguien para que me ayudara con los papeles de la reunificación. Alguien que me cobró dinero, mucho dinero para lo que yo tenía, y que resultó no saber lo que decía saber. Los papeles estuvieron mal hechos. El proceso se retrasó casi 1 año. Perdí parte de lo que había ahorrado y tuve que empezar esa parte del proceso casi desde cero. Eso me enseñó algo que ojalá hubiera aprendido antes. En la comunidad inmigrante hay personas maravillosas que genuinamente quieren ayudarte y hay personas que saben exactamente lo que necesitas escuchar y cobran por decírtelo, aunque no puedan cumplirlo. Aprender a distinguirlos cuesta. A veces cuesta dinero, a veces cuesta tiempo. Siempre cuesta. El día que llegó el permiso, el papel llegó un jueves, un sobre oficial. Lo tenía en las manos y no lo abría. Lo sostuve durante 5 minutos, parado en el pasillo del apartamento, porque tenía miedo de que dijera que no. Llevaba tanto tiempo esperando que me había acostumbrado a esperar. Lo abrí. Decía que sí. Me senté en el piso del pasillo. No lloré inmediatamente. Primero fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y me dije, lo lograste. Entonces sí lloré. Lloraba y me reía al mismo tiempo, que es una de las cosas más extrañas que puede hacer un cuerpo humano y que al mismo tiempo hace todo el sentido del mundo. La llamada más difícil y la más fácil. Llamé a mi mamá. Mamá, ya llegó el permiso. Hubo un silencio. Luego escuché algo que nunca le había escuchado a mi mamá.
llorando. Mi mamá, que es la mujer más fuerte que conozco, que cargó con mis hijos durante 9 años sin quejarse nunca, que cada vez que la llamaba me decía, estamos bien, tú trabaja, aunque sé que hubo días que no estuvo bien. Mi mamá llorando. Eso fue lo que me rompió de verdad. No el papel oficial, no el sello, no los años de trabajo. Mi mamá llorando porque por fin íbamos a estar juntas. Los 3 meses de preparación, los 3 meses siguientes, fueron los más ajetreados de mi vida. Papeles, formularios, traducciones, médicos, entrevistas en consulados. Trabajé más que nunca porque necesitaba dinero para los pasajes, para el depósito de un apartamento más grande, para amueblar 2 habitaciones donde antes había una. Mis compañeras de trabajo me veían correr de un lado para el otro y me decían que me calmaran. No podía calmarme. Me faltaban 9 años de adrenalina atrasada y los estaba viviendo todos en 3 meses. Sofía llegó detrás, caminando, no corriendo, porque Sofía ya tenía 15 años y los 15 años tienen su propio protocolo. Se paró frente a mí, me miró y me dijo, estás igual, mami. Mentira piadosa y preciosa. Yo tenía 10 años más. Tenía ojeras que antes no tenía. Tenía manos que contaban cada piso que había fregado. Pero ella dijo que estaba igual. Y luego se abrazó a mí, sin decir nada más. Y nos quedamos así, paradas en medio del aeropuerto, con gente pasando por todos lados, durante mucho tiempo. Mi mamá llegó con las maletas y nos miró a las dos y dijo, ya estamos. Ya estamos. 3 palabras. 9 años. Ya estamos. La primera semana fue extraña. No de manera mala, sino de una manera que nadie te prepara para entender. Habíamos vivido separadas durante 9 años, cada una con sus rutinas, sus costumbres, sus maneras de hacer las cosas. Mateo era ordenado de una manera que no recordaba. Sofía tarareaba canciones en el baño. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana como toda la vida. Yo tenía que reaprender a vivir con ellos. Ellos tenían que reaprender a vivir conmigo. Porque el tiempo que pasa cuando estás lejos no pausa. Yo había cambiado. Ellos habían cambiado. Y ese cambio había ocurrido en paralelo, no juntos. Había una distancia que no se cerraba con el abrazo del aeropuerto. Esa distancia se cierra con tiempo, con desayunos, con discusiones sobre quién usa el baño primero, con películas en el sofá, con todo lo cotidiano que durante 9 años habíamos vivido por pantalla. Eso tardó, pero llegó. Han pasado 10 años desde que me fui y hay cosas que nadie me dijo antes de hacerlo. Me gustaría decirlas ahora, por si hay alguien que está en ese aeropuerto ahora mismo, con una maleta y un papel, mirando su teléfono con el corazón partido en 2. La primera, el dinero llega, pero llega despacio, más despacio de lo que te prometiste. La segunda, el idioma es una muralla, no una barrera, una muralla, y escalarla lleva años, no meses. La tercera, la soledad de estar sola en un país extraño es un tipo de dolor que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia. No porque sea el peor dolor, sino porque es constante y no tiene diagnóstico, y nadie te da permiso para sentirlo, porque tú elegiste esto. La cuarta, tus hijos van a crecer sin ti de maneras que ninguna videollamada puede compensar. Eso hay que saberlo antes, no para no irse, sino para no sorprenderse cuando duele. Lo que sí nadie te dice, también vale. Y también hay cosas que nadie te dice que sí valen. Te vas a conocer de maneras que no te ibas a conocer si te hubieras quedado.
La versión de ti que limpia un baño ajeno a las 11 de la noche y no se rompe. Esa persona es poderosa. La versión de ti que aprende a pedir ayuda en un idioma que no es el suyo. Esa persona es valiente. La versión de ti que pasa sola el día de su cumpleaños y lo celebra con un café y una llamada de sus hijos. Y dice, estoy bien. Y casi lo cree. Esa persona es extraordinaria. Vas a descubrir cuánto puedes aguantar. Y luego vas a descubrir que aguantar no es lo mismo que vivir. Y que mereces las dos cosas. La empresa de limpieza que empecé con un cliente del tablón de anuncios del supermercado, hoy tiene 8 clientes fijos. Trabajo con 2 personas más, otras mujeres inmigrantes, que son mis empleadas ahora. No es una empresa grande, no salgo en ninguna revista de negocios, pero es mía. Yo decido los precios, yo decido los horarios, yo decido con quién trabajar y con quién no. Y cuando llego a casa al final del día, y Sofía me pregunta cómo me fue, le puedo decir la verdad. No la versión filtrada que les daba por teléfono para que no se preocuparan. La verdad. Eso tiene un valor que no cabe en ninguna cuenta bancaria. Si pudiera volver a ese aeropuerto, si pudiera sentarme al lado de la mujer que era yo hace 10 años, con la maleta vieja y el papel doblado 4 veces en el brasier, le diría esto. Va a doler más de lo que crees. Va a tardar más de lo que planeaste. Va a haber noches en que el piso de una cocina va a ser el lugar más solo del mundo. Pero vas a seguir. No porque seas especial, sino porque tienes razones. Y cuando las razones son suficientemente grandes, el cuerpo encuentra maneras de seguir que la mente nunca hubiera imaginado. Guarda el olor del cabello de tus hijos. Llévalo contigo. Va a ser lo que te levante en los peores momentos. Y va a ser lo primero que respires cuando los tengas de vuelta en los brazos. Hay cosas que quedaron de esos 10 años que no se van a ir nunca. El miedo a que el dinero se acabe. Eso no desapareció aunque la situación cambió. La costumbre de calcular cada gasto 2 veces, tampoco. La costumbre de mirar el teléfono cuando suena a medianoche y sentir un segundo de terror antes de ver que es solo una notificación, tampoco. Las cicatrices no desaparecen, pero convives con ellas. Y a veces, en noches buenas, cuando estamos todos sentados en la mesa y Mateo dice algo gracioso y Sofía pone los ojos en blanco como hacen los adolescentes y mi mamá se ríe de algo que no entendí bien, en esos momentos, las cicatrices no molestan, simplemente están ahí, como todo lo que pasó, como parte de lo que somos. Esta historia es mía, pero sé que no soy la única. Hay millones de mujeres como yo, que limpiaron casas ajenas para que sus hijos tuvieran una propia, que aprendieron idiomas a los 40 años, con el diccionario en el bolsillo del delantal, que lloraron en baños compartidos para que nadie viera, que mandaron dinero que no tenían porque del otro lado lo necesitaban más, que fueron invisibles para mucha gente y que construyeron algo enorme sin que nadie las viera hacerlo. Esta historia es para ellas también, para que sepan que no están solas, aunque a veces el mundo haga todo lo posible para que lo crean. Si esta historia te movió algo, si reconociste en ella a tu mamá, a tu tía, a una vecina, a ti misma, si mientras escuchabas pensaste en alguien que conoces que vivió algo parecido, suscríbete, activa la campana, porque aquí vamos a seguir contando historias como esta, historias que los grandes medios no cuentan porque no tienen rating suficiente, historias de personas reales que construyeron sus vidas con las manos, sin que nadie les aplaudiera. Comparte este video con una mujer inmigrante que lo necesite escuchar, no para que llore, sino para que sepa que su historia importa, que ella importa.
Nos vemos en el próximo.